SCP-351. Memoria de solo lectura. Categoría: Euclid. Nivel 3. Confidencial. Ruptura. Kemet. Riesgo. Preocupación. Descripción: SCP-351 es un archivo de texto simple en ASC.txt, que contiene un agente memético virulento, que implanta falsas memorias que son visualizadas como arte ASC.2, en sujetos humanos que ven el archivo. Una técnica de diseño gráfico que utiliza caracteres estándar ASCII imprimibles y compatibles para formar imágenes. El componente primario de la anomalía es SCP-351-1, una cadena de 30 caracteres que no corresponden a caracteres de ningún estándar de codificación conocido, que convierte todo el archivo en un vector memético. El texto adicional incluido en el archivo es la base para las falsas memorias implantadas por SCP-351, con el nivel de detalle del texto correspondiendo al nivel de detalle que los sujetos pueden recordar de dichas memorias. Todas las memorias son recordadas eidéticamente y son resistentes a todos los tratamientos y efectos amnésticos. Las copias del archivo SCP-351-A poseen las mismas propiedades. Sin embargo, al exponer a los sujetos a SCP-351 o a una copia del archivo que carezca de otro texto que no sea SCP-351-1, en lo sucesivo, en blanco, la memoria será reemplazada por una memoria en blanco, que eliminará la anterior por completo. Esto en su momento sirve como método principal para eliminar la infección memética. Pese al claro recuerdo, los sujetos informan que las memorias carecen de la inmediatez y riqueza de sus otras memorias. Se teoriza que esto es el resultado de que las cadenas de texto en las que se basan las memorias implantadas carecen intrínsecamente de la calidad sensorial en la que se basan los recuerdos normales. Los sujetos comprometidos meméticamente por los archivos, en adelante ejemplar SCP-351-B, son capaces de implantar sus falsos recuerdos en personas con las que se relacionan, tales como amigos o colegas. Las conversaciones por cualquier medio que involucren a un ejemplar resultarán en la discusión de las memorias SCP-351, convirtiendo la conversación en un vector memético que afecta a todas las personas involucradas en ella. Estas personas afectadas se convierten en ejemplares SCP-351-B, y pueden propagar el meme de la misma manera. Más allá de la adición de memorias previamente inexistentes, SCP-351-B presenta algunos otros efectos cognitivos. Los ejemplares se comportan como lo harían antes de la infección cuando no están en una conversación con individuos no infectados, y cuando son cuestionados de manera que las memorias SCP-351 entren en conflicto con las memorias reales se muestran indiferentes. El letargo, anedonia y apatía se han observado en ejemplares SCP-351-B, con tasas de incidencia significativamente más altas que en la población no expuesta. Anexo 1. Muestras de texto SCP-351. Los siguientes son extractos de ejemplares SCP-351-A, tal como fueron encontrados en el momento de su descubrimiento. Ejemplar número SCP-351-A5. Estabas marchando a través del bosque, todo estaba oscuro excepto las linternas de otros sobrevivientes y las bombas del enemigo que estallaban en el cielo. Sus explosiones parecían destellos cegadores. La sangre de John sobre ti y tu pistola seguía caliente, cada vez que mirabas hacia atrás esperabas verlo allí, sonriendo como siempre, pero él no estaba. El bombardeo con napalm convirtió todo en un verdadero horno. Las palmeras se mecían y se rompían, las cenizas entraban en tu nariz. Los soldados del enemigo salieron del pabellón haciendo rappel y te dispararon. Nunca habías sentido un dolor tan ardiente y penetrante en tu vida como cuando las balas golpeaban tu cuerpo, la sensación de 1000 hormigas de fuego en una herida abierta. Por suerte caíste al suelo, fuera de su vista. Pero el resto no. Oíste sus gritos. Viste la tierra ensangrentada frente a tu cara. Sabías que el enemigo había hecho esto, y por eso sentías odio.
Odiabas al enemigo. En ese momento prometiste luchar contra el enemigo el resto de tu vida, y prometiste que harías un viaje a coordenadas eliminadas, a entrenarte para una eternidad de combate con el enemigo. Por John. Por los sobrevivientes. Por el mundo. Recuperación. Hallado en una computadora en un complejo militar abandonado en el Parque Nacional y Reserva de Denali, en Alaska. Otros archivos en la zona sugieren que se desarrollaron planes para difundir copias de SCP-351-A5 en diversos foros en línea, aunque no se han llevado a cabo por razones poco claras. Ejemplar número SCP-351-A19. No te pasaste el alto del semáforo. Estaba en verde, y la calle estaba libre de peatones y coches. Tu visión no estaba borrosa, estaba sobria. Estaba oscuro, pero tus faros estaban encendidos para que pudieras ver bien el camino. Tu esposa no te estaba gritando. Su cabeza estaba apoyada en tu hombro. Viste venir el otro auto con tiempo para poder desviarte del camino. Tú estabas del lado correcto del camino y ellos del lado equivocado, así que no hiciste nada malo. Habría sido imposible que sus autos se estrellaran, que el parabrisas se rompiera, e incluso si hubiera ocurrido, no tendría sentido porque te saliste del camino a tiempo. Sus cinturones de seguridad estaban abrochados, así que nadie habría podido salir por el parabrisas. No había sangre. O fragmentos de vidrio en tu cuerpo. O su cuerpo. La celebración de tu primer aniversario con ella ocurrió al día siguiente. Fue una gran fiesta. Se reía, sonreía y hablaba de lo bien que le ha ido en su trabajo en el laboratorio. Los días siguientes fueron felices. Y también lo fueron los meses siguientes. Ha estado contigo todo el tiempo, no se ha ido. 4 meses de felicidad desde su aniversario. No fue culpa tuya. Recuperación. Encontrado en la computadora personal de Sandra Oh tras su suicidio el 12 de abril de 2006. Archivos relacionados. Entrevista SCP-351-A19-1. Entrevistador. Agente encubierto Sash-chan. Entrevistado. Alicia Dean. Introducción. Alicia Dean era una colega de trabajo de Sandra Oh antes de que ella muriera, y se había convertido en un ejemplar SCP-351-B, debido a su frecuente interacción con Holt. Después de concluir la entrevista, el agente Ann se expuso junto con Dean a un ejemplar en blanco que eliminó la infección memética. Comienzo de la entrevista. ¿Puedo hacer algunas preguntas sobre Sandra Oh? No fue su culpa. No fue su culpa, estoy seguro, pero aún tengo que hacer algunas preguntas. ¿Hace cuánto que se conocían? Yo, unos 3 años, supongo, desde que empecé a trabajar en... Censurado. Era una buena jefa, un poco callada, supongo, pero no era dura ni nada, era muy amable. Y luego empezó a salir con Jen Kisely, la mencioné. Su esposa. Bueno, su futura esposa en ese momento. Y entonces fue como si una luz se encendiera dentro de ella. ¿Cómo era Jane? Solo la vi una vez, excepto por la vez que la vi en su fiesta de aniversario, después de que murió en el accidente de coche al que sobrevivió, y yo también estaba en el coche. Fue una gran fiesta. Estaba riendo y sonriendo. No salió por el parabrisas. Sí, fue una gran fiesta. Nos estamos desviando del tema. ¿Qué aspecto tenía Jane, su esposa? Oh, ella era como, de unos 60, pelo castaño claro, algo lacio de arriba a abajo, como una línea vertical, un más 007, C, ¿sabes? No es lo mío, pero se notaba que se gustaban, era realmente lindo. Y no tiene fragmentos de vidrio en el cuerpo. Sin fragmentos de vidrio, cierto. Ninguno en ninguno de ellos. O sangre. Nunca vi sangre. Sí, lo siento, ¿hay algo? ¿Mencionaste un accidente? No. Quiero decir, sí. Se desvió de la carretera a tiempo. Nadie salió por el parabrisas. Eso es un hecho, eso no pasó. No fue su culpa. No fue su culpa. Pero, hubo un accidente. Sí, el día antes de su aniversario. Luego tuvieron la fiesta, fue una gran fiesta, y luego su funeral unas semanas después. Y luego tuvieron 4 meses de alegría, y luego Sandra se suicidó.
Sí, eso tiene sentido. ¿Cuál era su estado mental en el trabajo en los días antes del suicidio? Ella seguía teniendo ese archivo abierto en su computadora, revisándolo una y otra vez, y llorando. Lo que fue raro, porque había estado teniendo esos meses de alegría. Y estaba bebiendo, lo que también era extraño, porque estaba sobria y su visión no estaba borrosa, podía ver bien el camino. Sí, así es. Vio bien el camino. Sus luces estaban encendidas. Sus luces estaban encendidas. Y no fue su culpa. Final de la entrevista. Anexo 2. Bitácora de experimentos 351-1. El 9 de enero de 2007, el investigador Ferdinand Fortier obtuvo permiso para realizar pruebas preliminares para determinar las limitaciones de la capacidad de SCP-351 para alterar la memoria. Las pruebas se llevarían a cabo con Fortier y su equipo de investigación insertando texto en un ejemplar del SCP-351-A, mediante un proceso autónomo, y luego se mostrarían a un sujeto clase D, que una vez infectado se le pediría que describiera sus memorias. Los ejemplares en blanco se mostrarían al sujeto y a todo el equipo de investigación, para minimizar el potencial de propagación memética. Bitácora de experimentos 351-1. Prueba número 1. Texto utilizado, resumen. Un párrafo detallado que describe a un gato blanco con negro de ojos verdes, y en el que se mencionaba que actualmente pertenece al sujeto. Resultado. El sujeto visualizaba al gato con forma de gato, con caracteres ASC, 2 formando y perfilando su cuerpo, patrones de pelo y sombreado. Todos los caracteres eran en escala de grises excepto los ojos, que eran iris hechos con signos de arroba. No se mencionó el color verde, lo que sugiere que las memorias se visualizan en escala de grises. Las pruebas en tiempo pretérito arrojaron los mismos resultados, aunque el sujeto era incapaz de explicar por qué ya no era dueño del gato. Prueba número 2. Texto usado. Tienes un gato negro, un gato rayado y un gato blanco. Resultado. El gato negro era descrito como un agujero formado por caracteres bloque de ASC. 2. El gato rayado era una masa de rayas en forma de gato formada por guiones y símbolos similares, y el gato blanco era el contorno de un gato formado a partir de puntos y comas. Fue incapaz de dar más detalles. Prueba número 3. Texto usado. Tienes un gato. Resultado. El sujeto dijo tengo un gato. Fue incapaz de dar más detalles. Prueba número 4. Texto usado. Tendrás un gato. Resultado. El sujeto describió una memoria larga e incoherente que incluía ceguera revertida, anatomía felina y viajes espaciales. Pruebas adicionales con texto en tiempo futuro arrojaron resultados similares. Prueba número 5. Texto utilizado, resumen. El texto de la prueba número 1 pero traducido al español. D3468, el sujeto de esta prueba, no sabe español. Resultado. La memoria implantada fue descrita como altamente desorientadora por razones que el sujeto no pudo identificar. El gato fue descrito como con extremidades cantantes, una forma a base de símbolos ASC, 2 que cambian rápidamente, y ojos que forman anuncios escritos en un lenguaje poco claro. Las visualizaciones no fueron consistentes entre diferentes sujetos. Prueba número 6. Texto utilizado, resumen. Un perturbador encuentro en la infancia con SCP-3840, escrito intencionalmente para resaltar colores, sonidos, apariencias físicas específicas y cualidades adicionales. Resultado. Cuando se le proporcionaron imágenes e información sobre SCP-3840, el sujeto mostró miedo como se esperaba, aunque los resultados al contar o ilustrar sus recuerdos no fueron los esperados. El nivel de detalle era superior al de las pruebas anteriores, pero los recuerdos seguían siendo expresados con arte ASC. 2, junto con un entorno borroso y formas amorfas para objetos que no eran descritos a fondo. No se describió ninguna coloración, todo fue en escala de grises. Prueba número 7. Texto utilizado, resumen. Versión corregida del texto de la prueba número 6, pero con el doble de palabras y más detalles. Resultado.
Se manifestaron las respuestas de miedo y la fobia a los bosques densos como se esperaba, aunque la falta de realismo del arte ASC-2 redujo el impacto emocional general. Se confirman las hipótesis sobre la relación entre el nivel de detalle y la intensidad de los recuerdos implantados. Prueba número 8. Texto utilizado, resumen. Recuerdos de haber sido rescatado por un destacamento móvil en el mismo escenario que la prueba número 7. Resultado. La misma respuesta de miedo estaba presente, pero fue menor. Los sujetos expresaron una mayor afinidad hacia los destacamentos móviles. Sin embargo, se mantuvieron escépticos debido a las pruebas que realizaron en la Fundación como clase D en el pasado. Prueba número 9. Texto utilizado, resumen. Una serie de eventos en los que el sujeto era miembro de un destacamento móvil, siendo finalmente degradado a clase D, como parte de la contención de una anomalía ficticia. Resultado. Se estableció una mayor afinidad hacia la Fundación. Las experiencias que tuvieron como clase D no fueron sobrescritas por los recuerdos implantados, incluso algunas se integraron como eventos durante su tiempo como miembros del destacamento móvil, lo que provocó un fuerte escepticismo hacia la Fundación. No está claro qué influencia pudo tener las visualizaciones en arte ASC-2 en esta situación. Prueba número 10. Texto usado. Nunca has dudado de la Fundación. Siempre has sido leal a la Fundación. Resultado. Se encontró que el sujeto estaba de acuerdo con los protocolos de la Fundación, tales como la contención y el mantenimiento del secreto. La ambivalencia con respecto a las pruebas con clase D no se eliminó por completo. Se planifican experimentos que utilizan textos más largos y detallados para alterar aún más los rasgos de personalidad. Nota. Actualmente la realización de pruebas de esta naturaleza está prohibida por orden del Comité de Ética. Anexo 3. Proyecto Hombre de Hojalata. El 29 de marzo de 2007, la investigadora Lucinda Beringer estaba realizando un monitoreo estándar de SCP-9906 cuando las propiedades de cógnito peligro de la anomalía pasaron por alto todos los sistemas de filtración memética, convirtiendo a Beringer en un vector memético. Antes de que pudiera producirse una brecha de contención, Beringer se inyectó todos los amnésticos que se encontraban en sus inmediaciones y se expuso a glifos antimeméticos experimentales. El efecto acumulativo tanto de la anomalía como de las medidas tomadas por ella misma resultaron en la eliminación completa de su personalidad, sus recuerdos y casi todas sus facultades mentales. Esto indujo un estado vegetativo efectivo. Después de estar conectada al soporte vital, no se encontró ningún método por el cual Beringer pudiera ser devuelta a su estado anterior. El 21 de abril de 2007, el Comité de Ética aprobó el uso experimental de SCP-351 para reconstruir la personalidad y la memoria de Beringer. El proyecto clasificado Hombre de Hojalata, toda la información de la base de datos de Beringer, la correspondencia de sus compañeros de trabajo, la contención de SCP-9906 requirió que todos los investigadores asignados a la anomalía cortaran lazos con todos los individuos más allá de la división de memética, con la intención de limitar la potencial propagación memética accidental. Las anotaciones en su diario personal fueron reunidas para escribir un texto muy detallado con el potencial de restaurar su estado mental. Dicho texto estaría compuesto de todos los pensamientos conocidos, eventos de vida, recuerdos y rasgos de personalidad ordenados en orden cronológico. Al 1 de octubre de 2007 el texto había alcanzado las 50.000 palabras. Una vez que no se pudo encontrar nueva información, el texto se agregó a una copia especialmente designada SCP-351-A, SCP-351-A Delta. El 10 de octubre de 2007 la investigadora Beringer fue expuesta al expediente. Inicialmente solo se realizaban pequeños movimientos de las extremidades, pero después de una hora comenzó a caminar alrededor de su habitación. Al día siguiente se realizó una entrevista. Entrevista SCP-351-B Delta-1. Entrevistador. Investigador Ryan Bowside. Entrevistado. Lucinda Beringer, en adelante SCP-351-B Delta. Fecha. 11 de octubre de 2007. Introducción. El investigador Bowside era un colega y amigo cercano de Beringer antes de la brecha de SCP-9906.
Se desempeñó como uno de los investigadores principales del proyecto Hombre de Hojalata, solicitando específicamente realizar la entrevista inicial debido a su familiaridad con ella. Comienzo de la entrevista. Beringer, SCP-351, B Delta está de pie en el centro de la habitación, mirando fijamente a una pared. Beringer, ¿podrías acercarte a la silla junto a esta ventana? Golpea el vidrio que separa la cámara de observación de la habitación. No hay respuesta. Lucinde, SCP-351, B Delta gira lentamente la cabeza. Ella mueve la silla y el escritorio frente a la ventana y se sienta. Hola, ¿te encuentras bien? me siento bien. De acuerdo, eso es bueno. Mira, disculpa si me pongo poco profesional aquí. Hace tanto tiempo que no te veo tan, bueno, viva. Espero que lo entiendas. Lo entiendo. Cabe destacar que, a estas alturas de la entrevista, las expresiones faciales de SCP-351, B Delta no han presentado ningún cambio. ¿Cómo te sentiste cuando estabas inconsciente? Antes de que te mostraremos el archivo. ¿Nada? ¿No se te ocurre nada? Bueno, está bien. No me sorprendería. Así que, No veo la necesidad de hablar mucho. Lo sucinto siempre es mejor. bueno, eso es idéntico aparte de lo que escribimos en el archivo, pero no te equivocas. Así que, recuerdas quién es tu marido, ¿verdad? Mike Landon Page, nunca lo olvidaría. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y también recuerdas tu boda? Ya sabes, cuando estabas en el bosque. Estábamos en la iglesia al final del camino sinuoso que lleva al bosque. El sol era un brillante anillo de guiones, y las hojas de los árboles eran miles de comillas bajas oscilantes que no dejaban de revolotear. El viento era frío. Las nubes eran paréntesis abultados. Era un día precioso. Bueno, es bueno oír eso. Debido a nuestra participación en la división de memética, la fundación monitoreó la boda y limitó el número de asistentes a nuestros compañeros de trabajo, pero aún así fue hermoso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Recuerdas algo más sobre esas nubes? ¿Los árboles? Las nubes eran paréntesis abultados y las hojas de los árboles eran miles de comillas bajas oscilantes que no dejaban de revolotear. ¿Qué más hay que decir? Sé que no te gusta hablar, pero, ¿no hay nada más que puedas decir? Incluso un simple no puedo recordar nada más. No puedo recordar nada más. Yo. Está bien entonces. ¿Puedes recordar cómo te sentiste en ese momento? ¿Alguna de tus emociones? Era más feliz de lo que nunca había sido en toda mi vida. Cada guión y cada letra de la cara de Mike Page me llenaba de alegría. Él seguía haciendo referencia a esos malos episodios de Star Trek que vimos hace años y yo no podía dejar de reírme. Por la noche, cuando nos acostábamos y mirábamos los asteriscos en el cielo, sentía como si me volviera a enamorar. ¿Recordar esto te hace feliz? Sí, Entonces, ¿cómo es que tu tono de voz no ha cambiado en absoluto? ¿Cómo es que tus expresiones faciales no han cambiado? Dices que esto te hace feliz, pero yo no lo veo, Lucinde. Recuerdo que todos los días después de esa boda no podías evitar sonreír si mencionaba la más mínima cosa de él, como por ejemplo como cada guión y cada letra de la cara de Mike. El investigador Bowside ve el ejemplar en blanco en la terminal de su computadora y luego vuelve a hablar. Yo mencionaría la más mínima cosa y seguiría viéndote sonreír por mucho tiempo. SCP-351, B Delta sonríe lentamente. Lo estás haciendo ahora, pero es como cuando copias lo que digo. No parece genuino, era más feliz de lo que nunca había sido en toda mi vida. pero sigues repitiendo eso, como era más feliz que nunca. Esto no se siente real, Lucinde. No siento que esté hablando con la verdadera tú. Soy yo misma, Ray. No entiendo lo que quieres decir. No quería decírtelo antes, ya que las nubes eran paréntesis. Fue hermoso, pero ¿qué es? Mike está muerto. Estuvo en una brecha de contención varios meses después de la tuya. Dejó un último mensaje, pero los agentes nunca encontraron su cuerpo. Oh, La sonrisa de SCP-351, B Delta se transforma en un ceño fruncido. oh, Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Esa es la única reacción que puedes tener? Estoy perturbada. ¿Cómo pudo pasar esto? Oh, Dios. Yo estaba acostado y mirando los asteriscos en el cielo, ¿pero eso es todo? ¿Podrías, por favor, pensar en el tiempo que pasaste con él? ¿Podría obtener algo más en ti?
No entiendo a qué te refieres. Lo amaba más que a nadie en el mundo. Pero eso es idéntico a lo que escribimos en el documento, donde escribimos cómo estábamos en la iglesia al final de él. Por favor, ¿puede pensar en algo fuera de lo que está en el documento? ¿Cualquier cosa? ¿Los recuerdos te hicieron pensar en algo más allá de eso? Lo amaba más que a nadie en el mundo. Eso es solo lo que escribimos, es palabra por palabra lo que escribimos. Tenía unos gradientes de grises tan hermosos de numerales 7 en los ojos. Lo amaba más que a nadie en el mundo. Eso es solo. Lo amaba más que a nadie en el mundo. Lo amaba más que a nadie en el mundo. Lo siento, Lucinde. El investigador Bowsite sale de la cámara de observación. SCP-351-B Delta continúa mirando fijamente al espacio en el que Bowsite estaba antes, frunciendo el ceño. No realizó ningún otro movimiento. Final de la entrevista. En un estado de angustia emocional, el investigador Bowsite salió de la cámara sin ver el ejemplar en blanco en el terminal de su computadora, rompiendo los protocolos de seguridad estándar. Esto provocó la propagación mimética de las construcciones de memoria de SCP-351-B Delta a todo el personal presente del proyecto Hombre de Hojalata hasta que la seguridad del sitio fue alertada y despachada. Inusualmente, al exponerse a ejemplares en blanco, el personal afectado experimentó una pérdida casi completa de todas las memorias con respecto a SCP-351-B Delta. La causa teórica de esto es que las memorias SCP-351-A Delta, implantadas eran tan similares a las memorias reales de SCP-351-B Delta, que ambas se conectaron, causando que la eliminación de las memorias implantadas borrara las reales. Como todos los conocidos de SCP-351-B Delta, habían sido reclutados para el proyecto Hombre de Hojalata y estaban presentes cuando Bowsite violó el protocolo, todas las memorias originales en las que se había basado SCP-351-A Delta, se han perdido. El investigador Bowsite ha sido eliminado de todas las investigaciones relacionadas con SCP-351 y se están implementando nuevos protocolos de seguridad para prevenir que se repitan incidentes de esta naturaleza. El proyecto Hombre de Hojalata ha sido considerado un fracaso. Sin embargo, SCP-351-B Delta ha demostrado ser útil en entornos aislados que previenen la propagación memética. Después de las modificaciones a SCP-351-A Delta, en las que se eliminó la información sobre emociones y se agregó texto para aumentar la lealtad, basándose en los hallazgos del equipo del investigador Fortier en la bitácora de experimentos 351-1. SCP-351-B Delta puede realizar actividades beneficiosas para la investigación mimética diariamente. Suponiendo que los planes para los sistemas de soporte vital que automáticamente proporcionarán asistencia médica al sujeto se hayan completado, se espera que SCP-351-B Delta sea capaz de servir a la Fundación indefinidamente. Procedimientos especiales de contención. Todas las copias de SCP-351 se almacenarán en bases de datos de contención segura de la Fundación, con acceso solo para el personal de la División de Memética. Si se realiza una prueba, se utilizará una copia en blanco de SCP-351 compuesta únicamente por SCP-351-1 para neutralizar los efectos de la anomalía en el sujeto de pruebas y en el personal potencialmente comprometido. Los bots I/O'Shannon y I/O'Minerva están programados para escanear rutinariamente sitios web en busca de copias de SCP-351. Las copias encontradas deben ser descargadas y luego retiradas de los sitios bajo los protocolos estándar de contención de anomalías en línea. El destacamento móvil SI-13, EOT, se ha encargado de detener la alteración masiva de memorias en caso de que SCP-351 afecte a grandes sectores de la población. Los agentes del destacamento móvil deben seguir los protocolos estándar de cuarentena memética y están equipados con dispositivos electrónicos que muestran los ejemplares en blanco mencionadas anteriormente, mismas que deben ser visualizadas 2 veces al día. Actualmente se están llevando a cabo pruebas para determinar las limitaciones de las memorias implantadas por la anomalía. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.